Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy estaremos culminando nuestra unidad. Hoy estaremos desarrollando la unidad 6 y 7 conjuntamente porque es muy cortito y además les quiero dar un poco de tiempo mañana para que puedan completar todas las actividades que les faltan para poder entregar todos los trabajos que está pendiente, para que todos puedan tener la oportunidad de entregar el trabajo. Bueno, hoy estaremos desarrollando estas unidades como última clase. El viernes, mañana yo estaré cerrando la plataforma para las actividades, para los trabajos sería. Por el motivo de que tengo que presentar todos los puntajes de los trabajos para que puedan estar habilitados. Tengo que pasar a la Secretaría Académica para que puedan habilitarle para el examen final del martes. No se olviden que el martes es nuestro examen final. Estaremos rindiendo. Yo le voy a preparar otra vez para mañana un resumen de todas las unidades. Y a partir de ese resumen vamos a estar rindiendo. O sea que de ese resumen va a salir el examen. Le voy a hacer el resumen para que puedan tener más comodidad a la hora de rendir. Y le voy a sugerir para que lean un poco entre mañana. Por eso vamos a tener mañana una pausa, un día libre. A los que ya están haciendo todo, a los que están al día con su trabajo. Hoy tendremos una última actividad también. Pero primeramente quiero explicarles lo que es un poco las unidades de hoy. Y después voy a pasar a la actividad. Bueno, la unidad 6 se basa de la evaluación de la seguridad y la unidad 7 interpretación de la información. Tenemos 8 puntos en estas unidades que vamos a tocar. El primer punto es la seguridad lógica y confidencialidad. ¿Qué significa seguridad lógica? Seguridad lógica se refiere básicamente a la parte intangible de la computadora, que serían los sistemas en sí, los programas, todo lo que es el programa. Y los datos que están dentro de los sistemas. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener es la seguridad de que esos datos estén disponibles en el momento que quiera usar la empresa. Y la confidencialidad es cuando no se debe divulgar esos datos a personas ajenas a la empresa que no tienen nada que ver o son personas de la empresa que no tienen también nada que ver con esos datos. Solamente las personas que son parte o que son de relevancia, que lo que necesitan realmente de los datos, a ellos nomás tiene que estar disponible, para ellos nomás tiene que estar disponible esos datos. De esa parte tenemos que transmitir la seguridad de los datos para que la empresa puedan tener, como verán, la parte de datos, la parte de información es el activo más importante, es el activo más preciado de la empresa. Entonces, siempre se le tiene que brindar seguridad a sus informaciones. Entonces, dice, un sistema integral de seguridad debe tener política de seguridad, o sea que tiene que tener una paradigma, una metodología, un reglamento de seguridad. Elementos administrativos.
Organización de responsabilidades, seguridad física. La seguridad física se refiere al que no tiene que estar expuesto las informaciones, la parte física, por ejemplo, la parte de almacenamiento, no tiene que, por ejemplo, filtrar agua en el centro de cómputo y esa cosa. Elementos técnicos y procedimientos y sistemas de seguridad. O sea que todo esto tiene que tener nuestro centro de cómputo para que puedan brindar mayor seguridad a la parte lógica del sistema. Bueno, el segundo punto es seguridad en el personal. Un centro de cómputo depende de la integridad, estabilidad y lealtad del personal. Se debe considerar evitar la dependencia directa. ¿Qué significa eso? Que, que por ejemplo, evitar la dependencia directa de cierta persona, por ejemplo, es cuando la empresa depende mucho de esa persona, cuando esa persona X no está en la empresa no funciona porque está dependiendo directamente de esa persona. Por eso, un buen gerente tiene que tener el segundo de cada persona. Se le dice el segundo porque si no está el fulano X, va a estar el fulano X reemplazándole. O sea que tiene que estar siempre eh, la persona bien. O sea que tiene que tener una persona que le reemplace a esa persona cuando no está. Entonces cuando se le echa a esa persona, no hay no hay, o sea que la empresa no va a parar en su funcionamiento. Y eso ocurre mucho en la empresa porque hoy en día porque eh, ciertamente siempre depende mucho de una persona. Bueno, cuando Julano no está, no funciona la empresa. Cuando los Julano no, si le echamos Julano no va a funcionar la empresa. Eso no debe pasar. Política de reemplazo, por ejemplo, para reemplazar a una persona importante, por ejemplo, de la empresa, tenemos que ver, se tiene que ver, ¿verdad? Que esa persona cumple la misma función, cumpla la misma, o sea, que sea la misma característica, que tenga el mismo conocimiento de esa persona que le va a renovar. Política de rotación de personal, por ejemplo, hay que rotarle bien los personales en los horarios para que todos puedan sentirse bien. Motivación del personal, este es un punto muy importante hoy en día. La motivación del personal, porque cuando uno se siente motivado rinde mucho más, rinde al máximo para la empresa. El tercer punto sería la seguridad física. Básicamente trata de establecer política, procedimiento y práctica para evitar interrupciones de servicios. Información debido a catástrofes como los incendios, inundaciones, tsunamis, disturbios, huelga, sabotajes. O sea que tiene que tener siempre una seguridad. Eh, por ejemplo, los equipos centrales no deben ser visibles en todo el público. Por ejemplo, los equipos centrales serían los servidores. Tienen que estar en un cuarto oscuro, como se dice, en un cuarto donde tiene que estar aislado de todo lo demás. El material del centro de cómputo no debe ser inflamable. Nada que puedan dañar al equipo no tiene que estar dentro del centro de cómputo. Evitar, evitar lugares sumamente calurosos. Por ejemplo, cuando hay un servidor, sí o sí tiene que estar bien refrigerado, bien en un ambiente donde tenga un aire acondicionado, en un ambiente climatizado tiene que estar. Ductos de aire acondicionado limpios, o sea que los aire acondicionados no debe emitir polvo ni nada por el estilo porque le puede dañar al equipo. Y fuente de energía no interrumpible en algunos casos. Por ejemplo, cuando se da la luz tiene que seguir trabajando el centro de cómputo. Para eso se utilizan los generadores y compañía, porque cuando se para
una hora de trabajo, vamos a suponerle que se va la luz o la energía eléctrica, eh, se para 1 o 2 horas y la empresa pierde bastante. Extintores, su acceso, peso, estado. Tienen que tener extintores, de acuerdo hay extintores especiales para computadoras, se tiene que tener esos extintores también. Bueno, verificar que el personal sepa utilizar los extintores y también porque si no saben usar pueden dañar los equipos en el caso de algún siniestro. Salida de emergencia, sí o sí tiene que tener cualquier sala que no sea centro de cómputo, también tiene que tener también. Bueno, el punto 4 sería seguros. Los seguros son un aspecto muy importante en la seguridad, pero lamentablemente no se toma en cuenta a menudo. El desconocimiento sobre la tecnología de los vendedores de pólizas y el desconocimiento sobre los seguros más apropiados para el personal de TI hacen que sea más complicado asignar un seguro adecuado al equipo y el ambiente a estos que reciben. Por ejemplo, hay seguros para informática también. Así como el seguro de auto también, el seguro de la casa tiene también los seguros, pero no pasa mucho por el desconocimiento de la póliza, por el desconocimiento también del personal de TI, qué tipo de seguro tiene que tener eh, el centro de cómputo. Después el quinto punto que está ahí número 4, que sería el 5 ya. Ajá, repitió el número 4, pero el 5 en realidad. Seguridad de la utilización del equipo. Para evitar el deterioro de los sistemas, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Acceso físico y lógico a la información. ¿Qué significa acceso físico y lógico? Acceso físico es cuando yo voy a obtener la información de forma física, o sea que voy a obtener toda la información que yo necesito. Y lógico es cuando voy a guardar las informaciones en el sistema. Bueno, la encriptación de datos, por ejemplo, es cuando uno tiene que resguardar los datos de una forma que no sea de una forma fácil de acceder para otra persona. A eso es lo que se refiere a encriptación. Monitoreo, supervisión y política de auditoría. Por ejemplo, siempre tiene que haber una auditoría ahí monitoreando, supervisando los, los trabajos, los manejos de los datos. Registro y log. ¿Qué significa registro y log? Registro es cuando se registra. Registro y log es cuando se registra todas las actividades que hacen un usuario en el sistema. Por ejemplo, si usuario Juan Pérez, qué datos modificó, qué datos insertó, eso se tiene que quedar como en una pista, en una base de datos donde yo pueda acceder y ver qué es lo que hizo fulano, el Juan Pérez. Identificar niveles de seguridad a los diferentes equipos y datos. Seguridad al restaurar el equipo, dice. Identificar niveles de seguridad de los diferentes equipos. Por ejemplo, hasta dónde pueda acceder, qué es lo que puede hacer en cada equipo. Seguridad al restaurar el equipo significa que cuando se restaura el equipo tiene que estar siempre las informaciones disponibles. Procedimiento de respaldo en caso de desastre. Esto voy a resumir rápidamente. El procedimiento de respaldo sería, por ejemplo, si el centro de cómputo se llega a quemar o se llega a inundar o que le pase cualquier cosa, para que yo pueda tener una copia de respaldo de todo lo que están guardando en el centro de cómputo. Para eso normalmente se hace un servidor espejo fuera del recinto, normalmente en la casa del dueño de la empresa o en la nube, como les expliqué ayer también.
Condiciones, procedimientos y controles para otorgar soporte a otra persona. Una medida de prevención, mitigación de riesgo es establecer arreglo con otros centros para utilizar equipo en caso de fallas mayores o caso de desastre. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros podemos, por ejemplo, como empresa, hacer alianza con otra empresa. Vamos a suponer que es una empresa terciarizada como Tigo, por ejemplo, yo puedo hacerle, en caso de que ocurra algo en mi empresa, puedan trabajar directamente con la empresa terciarizada y puedan seguir trabajando. Puede ser que paren la empresa todos los equipos del centro de cómputo, pero para que yo pueda seguir trabajando de la misma forma en caso que haya falla. Bueno, el último punto que sería técnica para la interpretación de la información. El análisis crítico de los hechos sirve para discriminar y evaluar de la información. Se basa en la siguiente pregunta. Bueno, pregunta finalidad que determina que el propósito, dónde, el lugar, cuándo, el orden, quién es la persona responsable, cómo los medios, cuándo la cantidad. Bueno, la respuesta debe ser sometidas a la pregunta por qué para justificar la información obtenida. Cada interrogante debe componer la siguiente manera. Bueno, sobre este punto, nosotros vamos a estar haciendo un trabajo que se va a basar esto está en la plataforma, este archivo Word. En Word le hice para que pueda ser editable. Acá vamos a elegir una empresa donde yo estoy trabajando, o sea que la empresa donde usted está trabajando actualmente, o una empresa que más o menos ustedes conozcan de cómo es su centro de cómputo, su tecnología informática. Bueno, hay unos cuestionarios que tenemos que responder que son preguntas directas. Por ejemplo, ¿se han adoptado medidas de seguridad en la dirección informática? Vamos a responder sí o no nomás. ¿Existen personas responsables de seguridad? Si hay una persona donde está encargada dentro de la informática que nos brinda la seguridad para poder trabajar, por ejemplo, un técnico. ¿Sí o no nomás? Ustedes lo que van a poner el nombre de la empresa y su nombre ahí arriba. ¿Se han dividido las responsabilidades para tener un mejor control de seguridad? ¿Existe personal de vigilancia en la institución? Si por ejemplo si hay alguna persona quien vigila directamente a la empresa. La vigilancia se contrata directamente o por medio de empresas que venden servicios. ¿Existe clara definición en funciones puestos clave? Por ejemplo, si se está dividiendo bien los puestos clave. ¿Se investigan los vigilantes cuando son contratados directamente? Se controla el trabajo fuera de horario, por ejemplo, famoso hora extra, se llega a hacer un trabajo fuera de horario y no se sabe para qué. Eso se presta mucho a lo que es el fraude. Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen alguna que pueda dañar el sistema. Bueno, esa pregunta que está acá, ustedes van a responder de forma directa, sí o no. Van a marcar la casilla, sí o la casilla no. Y vamos a alzar, este es el último trabajo que vamos a hacer dentro de la plataforma. Y para no alargar mucho, a partir del trabajo 4, el trabajo 4 me entregaron solamente 11 personas de los 16 que siempre me entregan. O sea que falta 5 personas. Entonces le estoy habilitando para que puedan entregar hasta el mañana. O sea que el trabajo 4, 5 y este último van a poder entregar hasta mañana. Hasta mañana. Cualquier duda que tengan pueden preguntarme en el WhatsApp. Muy buenas tardes para todos.